Esto es un rollo de papiro. Lleva 1947 años carbonizado. Es literalmente un trozo de carbón en forma de tubo. Y lo mejor, ya sé lo que estás pensando. Y si lo intentas abrir, se deshace completamente. No hay otra opción. No es una advertencia, ¿vale? Es lo que pasó. Cientos de rollos como este se destruyeron. Uno a uno mientras intentaban leerlos. Este no lo había abierto nadie. Y lo mejor, nadie lo iba a abrir jamás. Hasta hace 2 meses, donde una inteligencia artificial logró leerlo de principio a fin sin tocarlo. Y lo que hace que realmente me resulte una historia muy interesante no es que lo leyera, sino que lee. Porque esa inteligencia artificial no leyó letras. Dentro de ese rollo no hay letras que ver, ni para el mejor papirólogo del mundo con el mejor microscópico lo podría hacer, sino que leyó algo que el ojo humano no puede ver. Superó el umbral físico del humano. Y es que no es que fuera más rápido que nosotros, sino que fue otra cosa. Y es que ¿podrá la inteligencia artificial en algún momento superar la capacidad intelectual del humano? Veamos. Y para entender por qué esto importa, vamos al año 79. Casi nada. Año 79. El Vesubio entra en erupción, ciudad que todos conocemos, ¿verdad? Apodada Pompeya. Al lado hay otra ciudad llamada Herculano. Este se cubre de material volcánico a cientos de grados, que sella todo de golpe. En las afueras hay una villa frente al mar. Dentro una biblioteca. Unos 1800 rollos de papiro. Recordar, 1800. Y es que ese calor tendría que haberlos convertido en nada. Pero pasó algo raro. Se carbonizaron sin llegar a destruirse. Se volvieron negros, duros y quebradizos. Y ahí se quedaron, enterrados 16 siglos y medio. 1750. Unos obreros excavando encuentran la villa y por tanto en ese túnel hay mosaicos, estructuras y además, ¿qué creéis que encuentran? Cilindros negros que al principio nadie sabe lo que verdaderamente es. Recordemos que en la antigüedad no nos ha llegado una biblioteca entera original. Todos son copias de copias de copias. Quiero decirte, los monjes que transcribían decidían qué era valioso y qué no era valioso. Y de repente tenemos una biblioteca entera, pero carbonizada. Recordemos que Sófocles escribió 123 obras de teatro y solo se han encontrado 7. Y de pronto en 1750 aparece una biblioteca original. Aunque como digo, pues tienen un pequeño problemita que son bloques de carbón. Y eso plantea un dilema que va a durar 2 siglos y medio. No puedes hacer las dos cosas, tienes que elegir entre conservarlo o intentar leerlo, porque aquello que tocas desaparece, es como tu ex. Sí. Y para romper ese dilema van a hacer falta un acelerador de partículas, un concurso con un premio millonario y una red neuronal. Joder, sí que hacen falta cosas, ¿no? Para leer un trozo de carbón. Esta red neuronal próximamente sería desarrollada por un estudiante de 21 años en Nebraska. Ojo, lo que pasa a partir de aquí es carnicería. Empiezan a probar, parten rollos por la mitad, se deshace, el papiro se rompe en escamas. Prueban con productos químicos, prueban con gases, nada. Cada intento destruye el rollo y con ello una parte de la historia que jamás se va a volver a recuperar. Para siempre, un único ejemplar en el mundo. Después de años de absurdas medidas, le entregan estos rollos a Antonio Pidaggio, o como se diga. Bueno, un religioso de la Biblioteca Vaticana. Y este realiza un método un poco más extraño, el cual con ciertas cuerdas y poleas intenta retirar poco a poco hasta poder ver algo. Va tirando del papiro sin que llegue a romperse milímetro a milímetro, con lentitud, ¿no? Como decía mi padre, con
paciencia y saliva. Bueno, funciona a medias, ¿vale? Puede llevar bastantes meses de desenrollar y aparte no es que siempre funcione y a veces se acaban rompiendo igual. Pero era el mejor método que existía en ese momento, el cual pudo abrir algunos pergaminos. Y con este método a lo largo de décadas se abren unos cientos de pocos de pergaminos, ¿vale? Pero siguen quedando unos 800 muy frágiles, los cuales nadie se atreve a tocar. Y ahí se queda, 200 años. Y entonces saltamos a nuestro siglo. Hay un informático en la Universidad de Kentucky llamado Brent Sale que lleva dándole vueltas a una idea que tiene bastante sentido y es ¿por qué no leerlos sin abrirlos? ¿Habría algún método o algo para poder leerlos sin tener que abrirlos físicamente? Bien, un escáner, un TAC, un tipo de aparato rayos X podría ser factible. Él pensó en meter el rollo en un escáner y a través de un ordenador desvirtuarlo y poder verlo desde dentro, es decir, desenrollarlo virtualmente. Y en 2015 lo consigue, aunque no fue con un rollo herculano, sino con un pergamino hebreo consigue leerlo. Es la primera vez en la historia que se puede leer un pergamino entero sin abrirlo, totalmente carbonizado y en mal estado. Recordemos, teniendo esto en cuenta, ahora van por el rollo del herculiano y lo llevan hasta Inglaterra. Allí, un acelerador de partículas del tamaño de un estadio que produce rayos X brutales, lo escanea y la resolución se ve espectacular. Pero no se lee nada, ni una sola letra. Un escáner de rayos X distingue las diferentes estructuras por su densidad. Por eso en la radiografía se te ven los huesos, son más densos que la carne. Los romanos escribían las tintas de carbón, hollín mezclado con agua y goma. Y el papiro, al carbonizarse, se convirtió en carbón. Entonces estamos viendo carbón sobre carbón sobre carbón. Misma densidad, mismo material, por tanto, ilegible. Para un escáner de rayos X, la tinta y el pergamino es exactamente lo mismo. No es que las letras se vean mal, es que no aparecen. En marzo de 2023, Sells hace algo poco habitual. Se junta con dos inversores y publica todos los escaneos en internet gratis para cualquiera y pone premios en metálico. Se llama Vesuvius Challenge. Que lo intente quien quiera. En agosto de 2023, un ingeniero llamado Cassie se pasa las noches mirando el escaneo. Buscar letras, solamente patrones, texturas, formas y detecta algo raro. En algunas zonas de la superficie la textura es distinta, como el barro cuando se seca y se agrieta, esto se llama crackle. Y se da cuenta de que las grietas dibujan figuras, formas griegas. No es que la tinta se vea, la tinta agrietó la forma en la que se ve el carbón, agrietó el papiro que había debajo de ella, un rastro, una huella, y se publica este hallazgo abiertamente a todo el público. Esto hizo que mucha horda de estudiantes se interesaran por el caso e intentaran investigarlo. Y ahí entra un chico de 21 años, el cual estaba haciendo sus pruebas en SpaceX y entrena una red neuronal en busca de formas y patrones que digan algo. La máquina empieza a encontrar las texturas. Farritor se convierte en el primer estudiante en averiguar, en leer una palabra entera del pergamino. Púrpura. La palabra era púrpura. Y aquí es donde deja de ser una historia de arqueología para convertirse en una de inteligencia artificial. Porque fíjate en lo que hizo esta red neuronal. No leyó más rápido que un experto, sino que hizo algo completamente diferente. Fue por otra vía. Vio algo que el ojo humano no puede ver. Esas texturas son variaciones minúsculas en la superficie, en el plano. Ese cambio de textura son unos detalles muy pequeños que a los ojos no se pueden percibir. La máquina aprendió a base de patrones el rastro que deja la tinta y luego la reconoció en todas
partes. ¿Significa esto entonces que la inteligencia artificial y las máquinas superan al ser humano? ¿Superan las fisionomía y fisiología del ser humano, el umbral del mismo, la capacidad física y técnica e incluso intelectual del ser humano? Bueno, y es que durante 265 años pensamos que lo mejor era abrirlo, cómo poder abrirlo, y en realidad la solución estaba por otra vía completamente diferente. Muchas veces nos focalizamos en una solución, lo intentamos 1000 veces y no funciona, y es que quizás no está en el patrón que tú tienes en tu cabeza y hay que hacer algo completamente diferente. Bien, la cosa es que se recuperaron más de 2000 caracteres del primer rollo. ¿Y qué decía exactamente este pergamino? Es filosofía epicúrea, con total seguridad o bastante de que fue el filósofo Filodemo, y habla del placer, de si las cosas escasas son más placenteras que las abundantes. Un señor discutiendo sobre si la comida sabe mejor cuando es escasa de conseguir. Es decir, aunque te vayas al mejor restaurante del mundo, si realmente no tienes hambre, no te va a saber igual que una manzana que te comas y has pasado 5 días sin comer. ¿Es esto cierto? Y digo yo, en este caso, la manzana ¿sabe igual? ¿Tiene el mismo sabor? ¿O incluso sabe diferente? Incluso le encuentras matices que antes no estaban, no conocías, no entendías. 25 de junio de 2026. Hace nada. Anuncian que han leído un rollo entero, incluso tienen los autores del mismo 1,5 metros de texto sin haber abiertolo nunca. El primero de la historia. Quedan más de 800 rollos sin abrir. Y además hay algo más, y es que la villa tiene otra parte la cual todavía nadie ha tocado y puede incluso haber más cantidad de pergamino. Y es que muchas veces damos por perdido lo perdido. Si alguien no se hubiera fijado en esto, lo hubiera sacado a la luz y alguien hubiese tenido la capacidad intelectual como para pensar en una solución hasta esto, se hubiera perdido totalmente, nadie lo hubiera rescatado. Y hay cosas que damos por perdida que en realidad no lo están, solamente tenemos que fijarnos. Estaba ahí quieto esperando. Gracias.